¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro programa de ideas, esta vez con un invitado de lujo, el doctor Aldo Rodríguez Salas, especialista en Derecho Ambiental. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes, Gastón, ¿cómo estás? Muy Un bien. gusto. Bueno, vamos a comenzar con algo livianito. Vos escribiste hace un tiempo para el medio una columna sobre a quién beneficiaba el fallo de la Corte cuando la Corte después de varios años se expidió, 13 años creo que fue, sobre los pozos en Agrelo, otorgados en la gestión Frigerio y bueno, con todas las irregularidades que hubo en ese tema. Entonces, bueno, eh, siempre nos pareció interesante esa posición, así que bueno, el pedido es ese, que a ver si nos podés refrescar el concepto de esa columna. Mira, ese es un fallo en materia hídrica en Mendoza, que la Suprema Corte se expida sobre un tema de aguas, en este caso de aguas subterráneas, no es algo secundario, sino que constituye una señal institucional muy importante. Es decir, si uno toma en consideración que el modelo institucional mendocino se construyó a partir de la gestión del agua en Mendoza y que se estructura en torno a una constitución que en el año 1916 consagra al Departamento General de Irrigación como un organismo autónomo para la gestión del agua, es decir, dándole una autonomía a la gestión y a la administración del agua como no hay en ninguna otra provincia argentina, te das cuenta que dirimir un fallo, un caso judicial en el cual el Departamento General de Irrigación 12 años atrás había concedido pozos de agua subterránea en una zona restringida a las perforaciones. Voy a ser más prolijo con las palabras que estoy usando. Concedido no, otorgado pozos de agua, permisos de agua subterránea en una zona restringida justamente para esas perforaciones. Esto provocó una enorme crisis política. El entonces superintendente de irrigación que había hecho esos otorgamientos renunció, tuvo que irse de su cargo, fue reemplazado por un nuevo superintendente, el cual inmediatamente declaró, rechazó otorgar las concesiones que correspondían a cada uno de esos permisos. Esto derivó en un juicio por parte de los interesados, quien, teniendo esos permisos de agua, ya empezaron a usarlos, a regar con ellos, a hacer desarrollos productivos con ellos, desarrollos de tipo recreativos también, incluso hotelería. Entonces, durante 12 años se litigó en la Corte, ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, este caso. Y finalmente es resuelto de una manera en que, si nos atenemos a la lectura del fallo y a la interpretación misma que hace el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, sobre el por qué se resuelve de esa manera, podemos distinguir dos aspectos en el fallo. Un primer aspecto es de tipo el conflicto en sí mismo, lo jurídico en esencia, donde la Suprema Corte declara que la denegación por parte del Departamento General de Irrigación a otorgar las concesiones de derechos de uso del agua era legal, era conforme a derecho, lo cual tenía una consecuencia clarísima. Eso implicaba que los propietarios debían cegar los pozos, Uh-huh. es decir, cerrar sus emprendimientos. Y ahí viene la segunda lectura. La segunda lectura es que el fallo, y voy a usar un poco la interpretación del presidente de la Suprema Corte para que se entienda claro, esta solución, esta consecuencia jurídica implicaba la pérdida de fuentes laborales. Al menos 50 familias hubieran quedado perjudicadas por el cegado de este pozo. En realidad hay más.
son emprendimientos millonarios en dólares. Es decir, además de 50 familias perjudicadas, había muchas otras consecuencias. Personas o titulares de pozos que ahora se volvían clandestinos, que hubieran perdido millonarias inversiones. El presidente de la Corte, de la Suprema Corte, lo que interpreta es que esto tenía que ser equilibrado, que él no se iba a ir a dormir tranquilo si se procedía a aplicar esta consecuencia jurídica que era el cierre de estos emprendimientos. Entonces, en el fallo vemos esta segunda parte donde, y acá viene lo curioso y lo que motivó mi observación. Los conflictos como este, que se llaman contenciosos administrativos, son litigios jurídicos, se resuelven por sí o por no, o es legal o es ilegal, y las consecuencias están en la legislación, es así de simple. Pero los conflictos, cuando son administrados políticamente, voy a usar esa palabra porque es la que corresponde, vos estableces o podés efectivamente el magistrado judicial puede de alguna manera equilibrar las consecuencias que su decisión puede conllevar. A mí me llamó mucho la atención que en el fallo, en la introducción se invocan normas ambientales y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, cuando define que este conflicto es policéntrico. Para el entendimiento general, policéntrico significa que involucra múltiples intereses, no solamente los de la parte del proceso. Uh-huh. Me sorprendió porque digo yo, va a tomar una decisión de corte ambiental. Claro. Una decisión de corte ambiental es aquella que tiene en cuenta, por ejemplo, las consecuencias que la utilización de estos pozos implica sobre el agua subterránea abajo. Acuífero. Aguas abajo, en el acuífero. Porque sabemos muy bien que hay cientos de productores rurales, uso de pozos de agua subterránea para escuelas, para cuestiones de la vida cotidiana de la zona de Luján. Incluso se proyecta a todo el acuífero subterráneo del río Mendoza. Entonces, yo digo, bueno, pues bien, va a tener en cuenta lo policéntrico son la situación de miles y miles de mendocinos. Esa es la verdad. Y de productores también. No, la solución es decir, más allá de invocar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que cuando invoca el concepto policéntrico es porque va a tomar una decisión que va a contener los intereses de la población en general, el resultado es en realidad que beneficio a un grupo de inversores. Ese es el resultado. Podríamos decir, y 50 familias de trabajadores que sí merecían algún grado de protección, por supuesto. Pero en realidad quedaron miles de personas sin saber a ciencia cierta cuál es la consecuencia de esa decisión. El resultado es que se dice que ellos pueden obtener ahora un permiso precario. Imagínate vos que se regulariza la situación. Antes tenían un permiso de perforación. Nunca obtuvieron un derecho de concesión porque era ilegal, pero ahora van a tener una regularización como ocupantes clandestinos de ese lugar que se le va a llamar, según los términos que usa la Suprema Corte, como permiso precario de uso de agua subterránea. Uh-huh. Eso es lo que tenemos. La moraleja es que es un fallo que trasciende lo jurídico para sumergirse en una decisión de tipo política que en sí mismo, cuando se trata de la materia ambiental, no está mal, no es incorrecta, pero que en realidad está resolviendo un pedacito del problema, no todo el problema. Y beneficiando a algunos. Algunos. Bueno, te llevo a San Jorge para tener claro cuál es el estado de la cuestión, porque bueno, que cautelar va, que cautelar no, y la situación de fondo. Entonces bueno, como que se nos complica entender eso. ¿Cuál es el estado de la legal hoy? Sí. Bueno, nosotros lo que tenemos visto es que hay amparos
y acciones de inconstitucionalidad contra la declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge. En realidad es contra la ley que aprobó la declaración de impacto ambiental. En el nivel del amparo, lo que ha hecho la justicia es rechazar la medida cautelar, porque ajustándose a un estilo conservador de la decisión judicial, no ven un peligro de daño grave o inminente. Es decir, lo que están diciendo es, bueno, las obras no se han iniciado, ¿cuál es el apuro? Sería la respuesta. Mejor resolvamos el fondo del asunto, y si en el interín comenzara una actividad, nos informan y nosotros adoptamos la medida que corresponda. Esa es la respuesta en realidad, llanamente explicada. Por lo cual, lo que ha quedado es, en este momento, el trabajo de fondo. Pero hay una medida que hay que tomar previa, que es la notificación a la población en general de la provincia de Mendoza, dando a conocer el proceso y la posibilidad de que todo mendocino pueda adherir al mismo, sumarse al mismo. Uh-huh. Eso en una semana, 2 semanas más, creo que ya va a estar en conocimiento de la población, porque hay que hacer publicidad de eso. Se le ha ordenado a las partes, a los abogados de esas causas, que hagan ese trabajo. La acción de inconstitucionalidad sí va más lenta, por lo que tengo entendido, mucho más lenta, porque es el Pleno de la Suprema Corte la que tiene que resolver. Entonces, cada paso que se da, en este caso ni siquiera se ha resuelto entonces ni la medida cautelar, que es equivalente o análoga a la del amparo, tienen que resolver los magistrados, y recién creo que en esta etapa estaría por comenzar el sorteo del orden de votación por parte de ellos. Uh-huh. Entonces todavía muy lento, lentísimo te diría, muy lento. Lo que importa en realidad es una partecita de lo que dije recién, que es cierto, San Jorge tendría que empezar de algún modo. Se han publicado muchas notas donde se anuncia que el emprendimiento estaría a punto de iniciar trabajos de geotecnia, y que habría contratado una consultora internacional y que invertiría algo de $300.000 en esta etapa preparatoria. En realidad lo que nos está diciendo es algo que comprueba lo que piden los amparos. Los amparos lo que dicen es que nunca hicieron los estudios completos y parece que los van a completar tarde. La declaración de impacto ambiental es nula, sostienen los amparistas, porque justamente los autorizó un emprendimiento sin los estudios, y autorizó que esos estudios se hagan después, y esos estudios comienzan a hacerse después. Ahora lo interesante es que esos estudios se van a aprobar si fuera del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, es decir, no vamos a saber ni vos, ni yo, ni nadie, es decir, cuáles son las condiciones, la seriedad. Te voy a contar una sola observación de la Universidad Nacional de Cuyo, para que tomemos un poco de contacto con lo que presentó PSJ al gobierno de la provincia y que los legisladores, sin que les temblara el pulso, aprobaron. Hay una amenaza en toda mina, en todo emprendimiento minero, que debe estudiarse profundamente, que es el drenaje ácido de roca. Cuando vos haces explosiones, dinamitas el mineral, se esparce. La humedad, la lluvia, etcétera, empieza a hacer drenaje, porque vos exponés minerales que antes no estaban expuestos a la intemperie, digamos. Uh-huh. Esto puede generar potencialmente el drenaje de sustancias peligrosas. A eso se llama drenaje ácido de roca, DAR. ¿Qué dice la Universidad Nacional de Cuyo cuando estudió el informe sobre DAR que presentó PSJ? Y PSJ dice que no hay peligro, quédate tranquilo, que no va a haber drenaje ácido de roca.
pero la Universidad Nacional de Cuyo dijo, pero si han hecho solamente 4 muestras y ustedes nos vienen a sostener que ya tienen resuelto que no va a haber. No es así. No son 4 muestras. 4 muestras es insuficiente para que nosotros tengamos certidumbre de las consecuencias. Esa es una de las observaciones. Sobre el río, por ejemplo, sobre el arroyo El Tigre, la Universidad Nacional de Cuyo, ¿qué observa? Y van a extraer, dicen que van a extraer 120 litros por segundo de agua del arroyo El Tigre. Sin embargo, las mediciones que ustedes han hecho son antes de la enorme escasez hídrica que vivió Mendoza, es cierto, son del año 2009. De 2010 en adelante, nada sabemos. Entonces la universidad dice, con estas mediciones, ustedes no le pueden asegurar a nadie, absolutamente a nadie, que el arroyo va a poder satisfacer la demanda de agua y que va a seguir manteniendo el ecosistema y el humedal del Yalguaraz. Múltiples observaciones, son muchas más que en ninguno de los casos que yo he analizado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto en el resto del país. Incluso te diría que he leído en Chile certificados de impacto ambiental que han sido anulados justamente por la incumplitud de estos datos. Sin embargo, acá pudieron sortear no solo las instancias del Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo. Bien. ¿Qué significa esto que va a pasar en unos 2 semanas, que se le va a anunciar a la gente? O sea, ¿cuál es la ventaja para el ciudadano? No. Este es el amparo. Los amparos ambientales son amparos que se llaman colectivos, porque lo que el amparista invoca cuando se presenta es que se le está afectando un derecho que no es del patrimonial, sino que es del resto de la comunidad. Es decir, el ambiente, el titular del ambiente es la sociedad y no un individuo en particular. No es la ministra de Ambiente y Energía la dueña del ambiente, eso sería en términos más sencillos. No es San Jorge el dueño del ambiente, es la sociedad. Entonces, cuando se interpone un amparo colectivo, siempre, y en todos los casos, se hace difusión del mismo, es obligatoria la difusión, la publicidad, y darle la posibilidad a cualquiera del pueblo a que intervenga y se haga parte. Eso lo que permite simplemente es el seguimiento del expediente, intervenir si tiene alguna prueba que aportar. En realidad, la documentación que aportan los amparos es más que suficientemente demostrativa, porque son, creo que la verdad, es una prueba fácil, la de los amparos. Ahora, que un juez no la quiere ver es otro tema. Pero la prueba es muy fácil, es la documentación del mismo expediente. Es el dictamen de la Universidad Nacional de Cuyo, el dictamen de Patrimonio Cultural de la provincia de Mendoza, el dictamen del Departamento General de Irrigación, que aunque no lo creas tiene tantas observaciones como el dictamen de la UNCuyo, etcétera, etcétera. Entonces, yo te digo, es contundente la documentación que respalda que esta es una DIA nula. Claro, bien. Dos cositas de la ley de glaciares. ¿A qué queda obligada la provincia con esta nueva ley? No, queda facultada. Facultada. Queda facultada a indicarle en forma obligatoria al IANIGLA, o sea, a un organismo especializado en glaciares, a que determinada formación glaciar o área glaciar quede excluida del inventario de glaciares. Es decir, se le da un poder a las provincias enorme. Se le da el poder de decidir sobre cuál es la delimitación que hay de glaciares en el país. Yo una vez escuché que el presidente de la Nación, Javier Milei, le agradecía al gobernador Alfredo Cornejo por haber sugerido esta modificación de la ley de glaciares. Me llamó mucho la atención, hasta que leí en detalle
la guía que se le entregó a los que obtuvieron los permisos de las autorizaciones ambientales para trabajar en el sector, en Malargüe, en el distrito minero de Malargüe, se les dio entonces una guía para identificación de geoformas glaciares. Ujú. Entonces, ellos pueden identificarlas y decirle a la autoridad, esta lo dice expresamente la guía. La guía fue entonces presentada por una empresa minera a la autoridad ambiental. Está en el expediente del distrito minero de Malargüe. Y esa guía, en el primer párrafo, identifica que ha sido elaborado por dos geólogos que son los creadores de Mountain Pass, que es una empresa de asesoramiento minero con sede en Estados Unidos, en Florida. Es decir, no está oculto esto, así que es de acceso público, no estoy diciendo nada, no es ninguna investigación la mía. Lo que me llamó la atención es el contenido. El contenido de esa guía tiene la misma literatura o semántica, quizás eso es más preciso, que tiene la modificación de la ley de glaciares. Por ejemplo, cuando identifiquen geoformas glaciares que determinen si tienen utilidad hídrica. Esa es una de las reformas de la ley de glaciares. Los glaciares que, según alguien que lo diga, no tiene utilidad hídrica, puede ser excluido de los glaciares. Entonces vos ahí te empezás a dar cuenta, vos decís, pero entonces está bien, quizás el gobernador de Mendoza no lo llamó por teléfono a Milei, pero a Milei alguien le dijo, vos sabés que está dando vuelta una guía acá pidiendo la validación por parte del gobierno nacional y viene de Mendoza y tiene esta redacción. La redacción es la que es coincidente con la modificación de la ley de glaciares, por lo cual, simplificando, su origen es mendocino. Bien, vámonos más. No la sabías. Bueno, se viene hablando desde hace tiempo, el que instala el tema es Alejandro Pérez Walde sobre la institucionalidad y la calidad de la institucionalidad en Mendoza. Siguieron otras personas como Valerio, bueno, algunos actores de la iglesia también. Mi pregunta es, vos cómo ves la institucionalidad y la institucionalidad del agua, que también hay gente que, bueno, se llena mucho la boca hablando de eso. Sí, me llamó mucho la atención. La captura institucional, dice Pérez Walde. Claro. Una captura institucional. Está aplicando un concepto que ellos trabajan en el mundo del derecho administrativo, que significa que el Estado de Derecho deja de responder a un fundamento normativo en sus decisiones, jurídico en sus decisiones, para pasar a un Estado capturado, donde sus decisiones responden a una lógica corporativa, de sectores económicos o políticos, partidarios a veces. Entonces un Estado capturado es un Estado que ya no responde a los intereses generales, que es el único motivo que debe sostener un sistema democrático, es decir, cuál es la función de los legisladores, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial. Justamente es mantener la vida republicana y democrática en una sociedad. Entonces, yo creo que es grave lo que señala Pérez Walde, y yo lo aplico un poquito a lo que he trabajado en materia ambiental, ya que lo ambiental también tiene la misma sintonía, solamente puede responder a intereses generales, a protección de bienes colectivos o comunes de la sociedad. Hay una identidad enorme. Y eso me remontaba, te hago un periplo rápido. El periplo es que el primer ambientalista que tenemos en Mendoza, vos sabés que es de 1895,
una persona, un médico sanitarista, que fue traído a Mendoza porque la tasa de mortalidad superaba la tasa de natalidad por las enfermedades, infecciones, pestes de todos los tipos, y se contrató a Emilio Coni. Este médico sanitarista se definía a sí mismo como médico de ciudades y de pueblos. Me gustó esa definición de él mismo, no es que se la pusimos nosotros, porque efectivamente cuando hace su diagnóstico y le presenta al gobierno de Mendoza su plan de saneamiento de Mendoza, vos advertís que sus medidas son medidas que van desde el agua potable, es decir, la sanidad en la gestión del agua, la salubridad, el ordenamiento urbano, los espacios verdes, las plazas, es decir, tiene en su cabeza, este hombre, una visión integral del desarrollo de una sociedad. Eso me llevó a mí a algo que es interesante a explorar. Se supone que los liberales son individualistas y que nadie duda que Emilio Civit y toda la generación del 80 representaba el pensamiento liberal, ¿verdad? Y conservador. Pero lo que más me sorprende a mí, que todos estos liberales, ¿verdad?, en realidad gestionaban sabiendo que el progreso, que era su ideal, el ideal del progreso, estaba enlazado con el bienestar de la comunidad. Eso siempre me llamó la atención porque no es casual, es decir, no hay casualidad. Estamos hablando de gobernantes que gobernaban para 100.000 mendocinos en aquella época. En 1916 se hace la reforma de la Constitución y ya el tema hídrico se transforma en algo estructurante de la institucionalidad mendocina. Te lo dije recién, en la Constitución del 16, que ya esté como el Departamento General de Irrigación como un organismo autónomo, es decir, un cuarto poder en Mendoza, el gobernador del agua. Esa era la mentalidad. Pero tenemos 280.000 habitantes, qué poquitos en relación a lo que tenemos hoy. En el periplo que yo te digo, hay un paso de un modelo hídrico a un modelo ambiental y un modelo territorial ambiental que le hace honor a toda esa historia de Mendoza y trata de mejorar su alcance, su visión, la integralidad de sus conceptos y de la gestión. Y de golpe y porrazo, yo te diría que se puede hasta escribir en el año 2001, no solamente fue una crisis económica en toda la Argentina, sino que comenzó la degradación del modelo ambiental mendocino. Y me atrevo a decirte modelo ambiental mendocino porque hasta entonces también se podía hablar de que Mendoza era una isla de institucionalidad, ¿verdad? Podíamos decir que desde que se recuperó la democracia hasta el año 2000, los partidos políticos, cualquiera sea el que gobernara, podía sentarse con el partido opositor y dialogar y establecer una política de Estado. Hay elementos que lo prueban. Sí. Las normas ambientales de los años 90 son todas por consenso, casi son todas votadas unánimemente. No había divorcio, no había ambientalistas como hoy se lo tilda, vagos y otras cosas terribles como se lo descalifica. No, eran mendocinos que estaban comprometidos con la sociedad. Eso, cuando yo leo lo de Pérez Walde, yo veo también el mismo agotamiento en el modelo ambiental o nuestra relación de los mendocinos con los recursos naturales y el ambiente, si querés, lo decimos de esa manera más simple. Y lo veo en las políticas públicas, lo veo en el amañamiento que se hace de la institucionalidad ambiental, es decir, hago un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que se parece a lo que debería ser en la legalidad formal, pero en realidad estoy haciendo otra cosa.
estoy sorteando las obligaciones, los deberes que debo cumplir. Eso se hace en evidente, es decir, cuando hablamos de PSJ hablamos de todo eso, está todo junto. Cuando hablamos lo de pozos de aguas de irrigación, basta saber que al día siguiente de dictada la sentencia de la Corte, de la Suprema Corte, el superintendente en realidad nos estaba explicando a todos la gran solución que se había alcanzado. Vos sabías que es muy difícil interpretar, te voy a decir, no está escrito en la sentencia que haya en el futuro permisos precarios de uso de agua subterránea, no está enunciado así. La traducción es del superintendente, ¿verdad? Y después el presidente de la Corte lo confirma. Pues no veo el fundamento todavía, no lo entiendo, no sé qué institución científica lo propuso, no lo sé, no lo sabe nadie, ¿sabes? Entonces yo que veo que aquello que era transparencia, diálogo, saber administrar intereses complejos por opositores y por oficialistas, se ha ido degradando paralelamente. Y eso ha terminado en una profunda degradación institucional que llega, a lo que dice Pérez Walde, al control y al Poder Judicial. Y cuando nosotros estamos comprometiendo los controles del Estado y al Poder Judicial, estamos comprometiendo el sistema democrático, no lo dudes. Bien, eso apuntado al ambiente. Sí, enlazado totalmente con el ambiente. Vos, es decir, lo que yo digo se puede enlazar porque justamente Valerio, Pérez Walde y muchos otros te comentan el tema de la discrecionalidad para elegir magistrados en la justicia mendocina. Imagínate que en el Poder Judicial Federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha pedido la modificación del reglamento para la selección de magistrados, porque observó que un 40% del puntaje o de los elementos que se tienen en cuenta son discrecionales. Bueno, Valerio nos sorprende, es el 60% en Mendoza. Es decir, elegimos al abogado que me gusta para juez. Claro. El que me gusta, ese es el criterio, me cayó simpático, cuenta buenos chistes, no sé. ¿Cuál es el criterio que se tiene? Eso es lo que está diciendo Valerio. Bueno, esa es la justicia que tiene hoy día las causas ambientales. Es cruel, pero... No, bueno, hay que llamar las cosas por su nombre. Sí. Hay pistas e indicios que son, ¿cómo te puedo decir?, elocuentes. Y no lo podemos soslayar. Bien. ¿Querés agregar algo, Aldo? No, gracias. Agradecerte mucho por darme siempre este espacio. No, por favor. Bueno, estuvo Aldo Rodríguez Salas, fue otro programa de ideas. Nos vemos la semana próxima.